Bienvenidos a todos y todas a Academia y Región, Voces del Campus, un programa para pensar, debatir sobre los temas de la educación superior en Colombia. Y justamente ese es el tema del día de hoy. La educación superior en Colombia, retos y oportunidades. Nos acompaña Alejandra, maestrante en educación de la Universidad del Tolima. Hola Alejandra. Hola Julián. Gracias. Efectivamente, hoy exploraremos desafíos que enfrenta la educación superior en el contexto actual, entre ellos la brecha entre la formación académica, las necesidades del mercado laboral. También abordaremos la necesidad de una mayor inclusión y equidad y la urgencia de actualizar nuestros modelos pedagógicos. Y estos desafíos y retos pues representan a su vez oportunidades de mejoras en el sistema educativo. Así es Alejandra, definitivamente son retos, oportunidades para innovar y mejorar fundamentalmente la educación superior en Colombia y en nuestras regiones. Exacto, Julián. Por ejemplo, estamos frente a la posibilidad de nuevos modelos de enseñanza, como lo es precisamente la educación a distancia, modelos híbridos y educación virtual. Bien, y para abordar este tema nos acompaña un experto, el doctor Luis Alberto Malagón Plata, investigador, gestor educativo de una amplia trayectoria en educación en la Universidad del Tolima y muy reconocido a nivel nacional e internacional, justamente por esos campos de investigación que tienen que ver con lo curricular fundamentalmente. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí acompañado de un grupo de jóvenes. Bien, es un placer realmente tenerlo acá, compartir con usted esta conversación sobre los retos y oportunidades de la educación superior en Colombia. Y justamente para iniciar, doctor, ¿cuáles considera usted que son esos principales retos que enfrenta hoy la educación en Colombia? Sí, en realidad, gracias. Mire, yo creo que la educación superior y la universidad, que no es lo mismo, la universidad está contenida en la educación superior. Un primer reto muy importante es cómo lograr la integración entre la universidad, las instituciones de educación superior y el contexto. No solamente a partir de la extensión, que eso hay que tomarlo muy en cuenta, y a partir de la proyección social, sino a partir de la propuesta curricular. Es decir, cómo logramos generar una institución de educación superior que dialogue, que interpele, que interrogue y que contribuya a la transformación social a partir de la articulación con el entorno. Ese es el primer reto. El segundo es que definitivamente es necesario una transformación de los sistemas de formación, no solamente del modelo de enseñanza, sino de los sistemas de formación. Eso implica una transformación del rol del docente. Ese docente que supuestamente tenía todo el conocimiento y lo transmitía, pues ya no tiene sentido, porque hoy el conocimiento está ahí, la información está ahí. ¿Cómo lograr que el docente entienda que su función es la de coparticipar con los estudiantes en el desarrollo de su formación, donde el docente también se forma? Ese es como el segundo reto. El tercer reto tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura y la logística necesaria para poder responder a una educación mucho más amplia, mucho más masiva y sobre todo mucho más compleja. Porque hoy tenemos una educación, obviamente unos retos de una mayor complejidad que en el pasado. Y finalmente, la universidad, como el sistema educativo, tiene que abrirse, hermano.
No puede seguir ahí en esas cuatro paredes encerrado. Tiene que abrirse, tiene que abrir sus puertas. Por eso la educación a distancia tiene un valor agregado muy fuerte sobre la educación presencial. Gracias, profesor Malagón. Su análisis resulta ciertamente revelador y pues me recuerda un poco a lo que propone precisamente Boaventura de Sousa Santos, que es ese conocimiento pluriuniversitario que aboga más por el contexto, que aboga más por las necesidades de las diversas regiones a las que como universidad alcanzamos. En ese sentido, y pues considerando precisamente estos retos que venimos mencionando, ¿qué oportunidades ve usted para la innovación y mejora en nuestro sistema de educación superior? Yo quiero anotar algo ahí que es importante. La idea de que la universidad se proyecte al contexto, no solamente a través de acciones que tengan que ver con la extensión, sino a partir de los proyectos curriculares, tiene que ver con algo que es esencial. Es que hay un agotamiento de los libros, hay un agotamiento del discurso academicista. El contexto es mucho más rico. Entonces necesitamos que la institución, a través de sus diferentes mecanismos, proyección social, extensión, proyecto curricular, lea el contexto y se articule al contexto. En ese sentido, entonces, tiene que innovarse para poder articularse, porque eso no es que yo salgo para Natagaima y me siento allá, mire, yo voy a la universidad, no, eso no funciona así, ¿ves? Tiene que leer el contexto, construir, y aquí hay un elemento que es fundamental, jóvenes. Siempre se dice, no, es que la universidad ha estado aislada y necesitamos que se articule con el contexto, se una al contexto. Entonces, cuando se va a hacer un plan de desarrollo, a ver, cojamos del plan nacional, ¿qué nos dice? Cojamos del plan regional, ¿qué nos dice? Cojamos del plan local, ¿qué nos dice? No, para nada. Claro, eso es importante como referentes, pero la universidad tiene que construir su propia interpretación de la realidad. Y si no, ¿para qué tiene 100, 200, 300, 500 intelectuales como tiene la Universidad del Tolima o 1800 como tiene la Nacional, si tienen que copiar su plan de desarrollo de lo que dice el plan nacional? No, eso es importante tenerlo. ¿Qué dice el plan nacional? Porque es el derrotero. Pero si la universidad no construye su propia interpretación, ¿ves? Su propia interpretación, la universidad tiene que tener un discurso sobre la realidad, tiene que tenerlo, y no puede ser el de la gobernación, ni el de la alcaldía, ni el de la parte nacional, tiene que ser el de ella. Que esté en consonancia, que esté articulado, de acuerdo, pero tienen que construirlo. Y me parece que desde ese punto de vista necesitamos innovar todas esas posibilidades de construcción de los discursos. Pero para eso es necesario pensamiento crítico, autonomía, capacidad de lectura. Todo eso lo necesitamos en la universidad. Entonces, ¿qué es innovar? Uno piensa, innovar es introducir los sistemas más complejos de sistemas extraños con máquinas. Uno puede tener, créame, uno puede tener los mejores equipos y más sofisticados del mundo y hacer educación tradicional. Exactamente. ¿Ves? Usted puede, con las cosas más, con los robots más complejos del mundo, seguir haciendo educación tradicional. ¿Ves? Entonces me parece que desde ese punto de vista la innovación no es solamente cambiar los equipos, modernizarlos, la innovación es innovar los sistemas de formación. Me parece que es en esa línea en que debemos trabajar. Sí, así es, doctor. Creo que esto lo mencionaba usted en alguno de sus libros cuando hablaba sobre la universidad regional, que hablaba usted de la necesidad de que la universidad vaya al contexto, lo lee, lo interprete, interaccione, ¿sí? Para construir conjuntamente una apuesta a través de un dispositivo llamado currículo. Creo que esa idea sigue persistiendo, sigue presente. Bueno, pero entrando a un punto fundamental que toca a las universidades, de acuerdo con esas últimas reformas curriculares, ¿cómo entran allí a jugar y cuál es el reto que tienen las modalidades? Teniendo en cuenta que además hoy por hoy se abren a nuevas opciones, ¿no? Estamos hablando de la modalidad presencial, modalidad a distancia, modalidad virtual, pero modalidad dual, y entra una quinta allí que es la modalidad híbrida. ¿Cómo entraría esto que se está mencionando en el reto de las universidades en relación con
las modalidades. Sí, a mí me parece bien interesante eso. A ver, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Yo llamo la era moderna cuando se inicia la educación a distancia de manera institucional, es decir, cuando el gobierno nacional decide adoptar la educación a distancia como una alternativa de formación en Colombia. Yo a partir de ese momento, porque en Colombia existían experiencias, sí. Obviamente existían experiencias, la misma Santo Tomás tenía experiencias, otras universidades, pero cuando ya se masifica eso a partir de una política gubernamental, uno podía diferenciar claramente, ojo, tanto desde el punto de vista histórico, porque, para tomar un ejemplo, la escuela Hemphill School, no, usted es muy joven, la escuela Hemphill School, esas National School, esas escuelas que enseñaban cuestiones técnicas, lo hacían a través de los correos. O sea, le llegaban las revistas, le llegaban las clases. Por correspondencia, escritas, sí. Por correspondencia. O sea, la correspondencia fue un aspecto importante, pero eso es del siglo XIX, del siglo XX. Después, en el caso nuestro, cuando ya adoptamos la educación a distancia, caso Universidad del Tolima y las universidades generales en Colombia, adoptamos los módulos, que era la parte física. Y usted podría diferenciar claramente la educación presencial y la educación a distancia. Pero había un componente, y es que de todas maneras la educación a distancia tenía encuentros presenciales. Y en muchos casos, por la dinámica misma de los estudiantes que llegaban y de los mismos docentes, a pesar de que recibían un curso de formación, tenían la tendencia a reproducir en el encuentro la forma presencial, desde el punto de vista del modelo. Entonces me parece que si bien había diferencia, había puntos de convergencia. Después evolucionamos, como ustedes lo saben, a los portafolios pedagógicos. Cuando ya los módulos escritos no se utilizaban, el portafolio pedagógico, que era mucho más dinámico, mucho más flexible y con una mayor capacidad de diálogo. Yo hoy en concreto, veo que es inevitable una convergencia entre los sistemas que utilizan la esencia de la educación presencial y los sistemas que utilizan las diferentes modalidades de educación a distancia. Incluso pienso yo que se puede llegar a un punto es en el cual en la educación a distancia, en la educación presencial, en la modalidad presencial, se van a utilizar aspectos, componentes de lo que es la educación a distancia. ¿Ves? Pero además la educación a distancia, y este punto quiero dejarlo claro, bien clarito, la educación a distancia tenía y tiene una ventaja sobre la educación presencial muy clarita, y es que la transformación de los procesos pedagógicos eran mucho más viables en la educación a distancia que en la presencial, porque no había otra posibilidad para la implementación de la educación a distancia que la conformación de los IPAs, la autodisciplina, el autoaprendizaje y el desarrollo de la autonomía. No hay ninguna posibilidad. La educación a distancia fracasa si no hay autonomía por parte de los estudiantes, porque no tiene sentido. Claro. No hay ninguna posibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que observamos una convergencia, pero la educación a distancia tiene algunos aspectos de orden epistemológico y de orden pedagógico que son ventajosos, que son un aporte más bien, que es un valor agregado al sistema de formación en la educación superior. Me parece que este análisis que estamos desarrollando es bastante pertinente y pues todo esto que hemos hablado acerca de las modalidades evidentemente lleva a unos temas conexos. Ya mencionamos uno de ellos que tiene que ver con la innovación, pero pues hay otro tema que está también en auge, que es el tema de la calidad, ¿sí? ¿Cómo aseguramos entonces que independiente de la modalidad de educación en la que nos encontremos, estamos formando pensadores críticos precisamente, estamos formando ciudadanos comprometidos, estamos formando personas con capacidad de resolución de problemas? Yo creo que ese es un espacio bien interesante. Observémoslo de la siguiente manera. Tenemos calidad por un lado, por otro lado sistemas de formación y por otro lado el contexto.
Entonces, miremoslo, cómo podemos articular eso. Aquí en la Universidad del Tolima hace un tiempo se dio una discusión fuerte porque había un sector de la universidad que pensaba que ampliar la cobertura podría afectar la calidad. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, ¿ves? Yo pienso que esa era una visión equivocada. Y en ese sentido, hoy se entiende que hay que ampliar la cobertura. O sea, que hay que buscar que más gente entre a la universidad y que tiene derecho además a formarse. Ese aspecto es, digamos, supremamente importante en términos de la calidad. Pero también hay otro aspecto que es más importante y que tiene que ver con algo que planteamos anteriormente. Si no hay autonomía y pensamiento crítico, no hay calidad. O sea, así es sencillo. Haga de cuenta. ¿Tú tienes hijos? No. Algún día los tendrás seguramente. Si usted tiene un hijo y le va diciendo todo lo que tiene que hacer, y a qué hora debe levantarse, a qué hora debe acostarse, a qué hora esto, y a qué hora esto, y el tipo, mami, no sé qué, ya esto. ¿Va a ser un tipo que tenga capacidad de resolver y de decidir su vida? No. El día que tenga que tomar una decisión importante, mami, ¿usted qué opina? Entonces, lo mismo pasa en la formación, ¿ves? En la formación hay que soltar a los estudiantes, hay que darles herramientas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darles herramientas. Y eso es lo que ha de hacer la educación superior, darle herramientas, ¿ves? Facilitarle. Por eso el rol del profesor ha cambiado significativamente. Hoy es un facilitador, hoy es un acompañante, hoy es un orientador, tiene diferentes roles y es también un estudiante, porque el profesor aprende. ¿Ves? Y además, honestamente, como nos pasa en la maestría, nos ha pasado, aprendemos mucho de ustedes. Ustedes nos enseñan mucho. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, ese aspecto es importante. Es decir, si no hay autonomía, si no hay pensamiento crítico y si no hay pertinencia curricular, no hay calidad. Bien, yo creo que son muchísimos los aspectos que quedan acá como posibilidades para pensar, para investigar, para compartir y sobre todo de tener en cuenta en este rol transformador que tiene la universidad. La universidad tiene que transformarse si quiere lograr esos niveles de pertinencia de los que se están hablando acá. Yo creo que se han tocado temas muy importantes en el desarrollo del programa, la necesidad de tener apuestas curriculares más pertinentes, y eso significa apuestas curriculares dialogando con los contextos, dialogando con la realidad, ¿bien? Y esto sin duda transforma también el rol del maestro, la figura del profesor, el papel del estudiante, donde el estudiante tiene que, como bien lo ha dicho el doctor Luis Alberto, tiene que ser un estudiante autónomo, con capacidad crítica, con capacidad para tomar decisiones y generar dinámicas de transformación de su propia vida y de los contextos en los que se mueve. Yo creo que ahí, doctor, ¿cierto? Si estamos de acuerdo, están las funciones en este momento fundamentales que tiene la universidad y los retos esenciales. Que a esto le sumamos la innovación, que a esto le sumamos la tecnología, que a esto le sumamos la inteligencia artificial, todo lo que se quiera allí. Pero si no hay una capacidad para pensar, un sujeto autónomo, con capacidad crítica, con capacidad para tomar decisiones, pues no hemos hecho bien la tarea, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Yo incluso quería plantear lo siguiente. A mí me parece que el IDEA, el Instituto de Educación a Distancia, es una herramienta con un potencial inmenso. Bueno, lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando, sí, pero en un aspecto que es clave. Y seguramente la gobernadora y, en fin, quienes tienen la responsabilidad de las riendas gubernamentales entenderán una cosa, y es que el IDEA es una herramienta del desarrollo regional, del desarrollo local, del desarrollo en las zonas rurales, porque educación a distancia tiene que proyectarse a las zonas rurales. Es decir, hay muchos centros de educación, muchos instituciones en las zonas rurales agropecuarias, sí, que deben articularse con programas de formación. Es decir, deben tener el de Líbano, el de Convenio, perdón, el de Planadas. Es decir, hay una serie de organismos, unidades
de formación rurales que deben ser articuladas con el instituto. Y es una forma de potenciar. Y deben ser programas no solamente que conduzcan a títulos, sino Sí. pueden ser programas que acumulen capacidad de formación. Y me parece que en eso tiene que pensar. Bueno, de hecho lo ha hecho, hay que reconocer que lo ha hecho, pero debe seguir proyectándose. Entonces, yo lo que digo es que un gobernador o una gobernadora inteligente dice miércoles, el Instituto de Educación a Distancia es la herramienta para proyectar la educación superior en las regiones, en las localidades y en la zona rural. Además, porque educación a distancia, Julián, y usted lo sabe, se mueve como pez en el agua en las zonas rurales. Sí. ¿Ves? Por esa flexibilidad y por esa capacidad de diálogo y de interpelación que tiene. Bueno, yo creo que ahí hay unas pistas muy importantes para quienes están al frente y quienes van a estar al frente de estos escenarios de formación y ese diálogo también necesario con los entes gubernamentales. Y bien, entonces, Alejandra, ¿algo para ir cerrando nuestro programa? No, creería que pues evidentemente por temas de tiempo y espacio se nos queda muchísimo por ahondar, sobre todo en la amplia experiencia del profesor Malagón. Creo que aquí podríamos pasarnos el día entero hablando de cuáles son los retos y las oportunidades que hay en educación superior y sin duda se trata de eso, pensar no la universidad no tanto desde la academia, ¿sí? O de pensar en tomar a las regiones como objeto de estudio, sino de hacerlos partícipes, de involucrarlos activamente en el proceso y que sean ellos quienes construyan su propia academia. Agradecemos enormemente al profesor Luis Alberto Malagón por acompañarnos en este espacio y también por abrirnos las puertas de su hogar. Muy bien, muchas gracias y la verdad muy contento. Y bueno, hay que decir un poco con Fal Borda, ¿no? Él desarrolló la investigación acción participativa, que es precisamente eso. Es ir a las comunidades, pero hacerlas partícipes de la construcción de su propio conocimiento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por iluminarnos en relación con lo que tiene que ver con esos retos y oportunidades de la educación superior en Colombia, con un énfasis muy especial en la educación a distancia y esas otras posibilidades que tiene con las diferentes modalidades emergentes hoy por hoy que enriquecen la educación en Colombia. Y bien, a todos las personas que nos ven, que nos escuchan, además, decirles y preguntarles para que nos dejen sus comentarios. ¿Cómo visualizan ustedes el futuro de la educación superior en Colombia? Recuerden también que en Academia y Región, Voces del Campus, estaremos tratando temas de interés educativo y que de alguna manera nos tocan a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo. Excelente.